Déjeme saludar a mi amigo Jorge Ramos, columnista y director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, a tus órdenes. Pues bien, Jorge, hoy a través también de Leti Robles de la Rosa, que retuiteó el Recovecos, donde escribes ¿por qué Omar García Harfuch para la Ciudad de México? Cuentas un poco la historia, mucho la historia de lo que ha sucedido en la Ciudad de México. Primero, Jorge, ¿qué ves, qué analizas desde el ámbito político de un personaje como Omar García Harfuch levantando la mano para un proceso con estas características? Muchas gracias, Jaime. Pues sí, fíjate que el caso de Omar García Harfuch, que es un policía de carrera, porque él es policía, que brinca a la política, no es muy común en México. Hay un Francisco Galindo, que fue de la Policía Federal, tú lo recordarás, ahora es alcalde en San Luis Potosí, en fin, y esto no es la historia. Alfonso Coronel Rosal, hace 50 años era general y era jefe del departamento del Distrito Federal. Jorge Carrillo Lea, también un general que estaba muy metido en temas de seguridad nacional, fue gobernador de Morelos en los 90, en fin, ha habido muy pocos casos, insisto, de policías o militares que brincan de esa carrera de las armas, de alguna manera, para la política. Y es el caso de Omar García Harfuch, porque muchos recuerdan, por ejemplo, el caso de Marcelo Ebrard, que fue secretario de Seguridad aquí en la Ciudad de México, pero él es político. Y también el propio Miguel Ángel Mancera, que él traía una carrera, digamos, judicial, fue procurador, y de ahí brinca a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces el caso de Omar es muy peculiar, y yo más te pondría dos elementos. Uno, que desde el inicio de este sexenio, Omar García Harfuch no era de las preferencias o no era de las simpatías del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ignoro por qué, pero no tenía simpatías por él, y eso te lo puedo asegurar de primera mano que eso ocurrió incluso desde antes que tomaran posesión tanto Claudia Sheinbaum como el propio López Obrador en la presidencia de la República. Entonces, ese es un primer elemento. Luego, hay que recordar que Omar García Harfuch no entra al arranque del gobierno con Claudia. No, estaba Jesús Horta. Recordarás el desastre que se tenía. Él traía un desastre en la Secretaría de Seguridad y entra Omar García Harfuch al relevo, y bueno, tú lo has mencionado, los datos. Pues mira, se puede decir que si la pandemia escondió a los delincuentes, o se puede decir lo que se quiera decir o argumentar, pero es un hecho que los índices delictivos han reducido. Por supuesto hay espasmos, ¿no? El propio ataque el 28 de junio de 2020 en contra de Omar García en las calles de la Ciudad de México, en una de las colonias, en las Lomas de Chapultepec, de mucha alta plusvalía en la Ciudad de México. Así ha habido pues incidentes graves de narcotraficantes, de criminales, ¿no? Vemos que volcaduras de camionetas con media tonelada de cocaína en las vías principales de la ciudad. Sí siguen ocurriendo cosas delicadas, pero lo que impacta directamente a la gente, ahí sí hay una disminución en los datos. Sí. Y mira, yo te diría que la intención y el trabajo de cercanos a Omar García Harfuch para prever una posible candidatura empezó desde mediados de 2021, y eso es lo tengo plenamente corroborado. Y eso también es parte esencial de tu análisis, de la columna que haces. Cuando los resultados no son los convenientes, perdieron 8 de las 16, estuvieron a punto de perder Xochimilco. Esa la ganaron por 50,000 votos, algo así. Fue muy mala jornada electoral en ese entonces. Así es, de hecho, a partir de esos malos resultados electorales, es cuando se empieza a ver la posibilidad de que Omar pudiera construir una candidatura hacia el 2024. Sin embargo, tenían ese elemento, que el presidente López Obrador no lo veía con buenos ojos a Omar. Insisto, ignoro las razones, pero es un hecho que no le tenía simpatías. Sin embargo, cuando yo publico en los Recovecos que había ya intenciones de construir una posible candidatura. De hecho, yo le titulo Ciudad de México es la guerra, candidata, 3 puntos suspensivos o candidato, porque el nombre que yo ya estaba mencionando ahí era el de Omar. Y días después, la periodista Marta Anaya, una periodista política con muchos años de experiencia, publicó una columna en el Heraldo
Uy, se nos fue. Vamos a recuperar la llamada con Jorge Ramos, columnista y director editorial de La Silla Rota, porque tiene mucha razón lo que dice Jorge. Ha sido una construcción desde hace ya algún tiempo, quizá no tan abiertamente, porque hay que decirlo también con todas sus letras. El propio extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no le veían o no lo veían con buenos ojos esta ala dura de Morena, lo que se conoce como los radicales, los duros, los fuertes del partido Morena, no lo veían con buenos ojos. Jorge, se nos cortaba la llamada, se nos cortó la comunicación, nos decías que Omar ya venía construyendo eso, ya se venía construyendo en el imaginario a raíz de los resultados muy malos, por cierto, en la Ciudad de México de Morena. Así es, y mira, hay varios elementos, insisto, ya empezó una operación discreta, porque el propio Omar García decía que él no tenía ningún interés, que él era policía de carrera y que no se veía en la política. Sin embargo, yo empecé a notar que empezaron a surgir grupos en redes sociales, particularmente en Instagram, en varias redes sociales, que declaradamente se ponen como Harfuch lovers, una cosa así, y sí, que si tú ahorita lo revisas, de hecho nosotros hacemos una nota en La Silla Rota, es una decena de grupos que se declaran así, fans de Omar García. Y algunos grupos tienen 80,000, 20,000 seguidores, en fin. Él se empezó a dejar fotografiar de manera distinta, con un perro en las piernas, en fin, sí se empezó a notar una operación distinta de Omar, y hace unos días, unas semanas, René Bejarano, que todo el mundo lo recuerda como el señor de las ligas, le dijo en una entrevista a Milenio que la candidatura posible de Omar García sería en caso de emergencia. Y yo tengo la impresión de que efectivamente que ya fue emergencia. Se siente en emergencia y dice, pues es él, ¿no? Pues sí. Y así se construyó. Y ahora hay que ver, porque va a haber 3 perfiles. Por ejemplo, Clara Brugada comenzó a construir un perfil desde hace ya varios meses. Jorge, lo que viene, lo que se dice, hoy en la tarde se dice que el propio Hugo López-Gatell podría también incluirse en esa lista para contender. Vienen cosas bien interesantes, pero también muy extrañas para Morena en la Ciudad de México. Sí, fíjate que yo en el caso de Hugo López-Gatell, de hecho, publicamos un libro donde describimos toda la bola de errores y todos los daños que se hizo en el tema del combate a la pandemia. Yo creo que en el caso de la Ciudad de México, la población no creo que esté precisamente conforme con el actuar de Hugo López-Gatell, con su desempeño como subsecretario de Salud en el caso de la pandemia. No le veo absolutamente ninguna posibilidad. Sí. Creo que sí es un personaje relevante, Clara Brugada. Ella sí es una mujer que además gobierna la alcaldía sí, claro, la mayor población. Sí. Entonces, es un personaje a ver qué es lo que sucede en ese sentido. Jorge, te agradezco mucho que nos regalaras estos minutos y vamos a estar muy pendientes, y ahí te vamos a estar molestando para que nos ayudes a analizar lo que ocurra en Morena, PT y Partido del Trabajo. Cuídate mucho.